Bueno, un podcast más de Aguas Abiertas hoy. Luisa, ¿cómo estás? Bien. Nerviosa. ¿Nerviosa? Mentiras. Luisa, arquitecta, planificadora. Sí, arquitecta, planificadora urbana y regional. ¿Sabes que la semana pasada estábamos hablando de ti acá? ¿Por qué? Mm, Cuente a ver. no dije el nombre, pero estamos hablando con Entisa, que es arquitecta, Sara, y llegamos a hablar de los planificadores y los urbanistas y de todo el tema. Y yo tengo dos amigos que son planificadores y todos van con sus gafitas viendo la ¿Qué pasa? ciudad como planificadores. ¿Desde la universidad tenías esa fijación por planificar? No. Bueno, nos vamos a devolver pues a la vida. Mira, yo estudié arquitectura por una cosa muy rara. Era como, yo no sé, yo creo que nos pasa a muchos, pero es como traducir un poco lo que el papá o la mamá vienen ahí como hablándole a uno o presionándole. Mi papá tiene una empresa de aire acondicionado y toda su vida su relación ha sido con obras civiles, con ingenieros, arquitectos, y toda la vida me dijo, estudia ingeniería mecánica o estudia ingeniería civil, pues, y yo no, eso no me gusta, no, pues no me conectaba. Pero un día me encontré con un profesor del colegio, en décimo, muy chiquita, que me empezó a decir, vos sos creativa. O sea, no me lo metió por el lado de ser ingeniera, porque yo sentía que mi papá era como parte de su conveniencia, era la continuidad de su empresa de alguna manera, sino que me lo mostraba como, vos sos creativa, vos sos ingeniosa, yo creo que por la arquitectura te iría bien, y empecé a explorar. Y le dije a mi papá, papá, voy a estudiar arquitectura. Y mi papá creyó que es que, ay, puta, ¿Qué tumbas? el celular se me cayó. Ah, bueno, está bien. Y mi papá, va a volver a conectar la idea. Y mi papá creyó que él se imaginaba a la arquitecta de casco blanco en la obra. Entré a estudiar arquitectura todavía sin eso muy claro. Y me choca un primer semestre de arquitectos, los arquitectos de las firmas top de Medellín, todos muy diseñadores. Además estudié en una universidad donde su énfasis profesional es el diseño, es el arquitecto del premio de arquitectura, el de los superedificios. Marica, yo no conectaba con ello, en nada. Entonces dije, ¿sí será esto? Pues y yo difícilmente renuncio como a las cosas fáciles, y yo, bueno, vamos a ver. Tercer semestre empezamos a hablar de ciudades. Y cuando ya me ampliaron la escala y empezamos a hablar de que es que la arquitectura es quizá un pedacito de una cadena donde hablamos de temas económicos, de temas sociales, de la vida como tal, de cómo influye eso en los seres humanos, yo dije, aquí es. Pero aquí es por este camino. Y es, hablemos de ciudades, hablemos de territorios, hablemos de todo eso que incide para que haya calidad de vida. En fin, últimas, o sea, convierto la arquitectura en un tema muy social, porque eso sí es muy vocacional. Entonces creo que por ahí me empecé a encontrar con ello. Entonces estoy hablando de la mitad de la carrera. Y de ahí para allá ya sabía que con la arquitectura nada. Y tú eres, o sea, te ha tocado cuando dicen sos arquitecta, y yo como, no sé, a medias, te cae. pero soy arquitecta. O sea, Okay. Finalmente le debo a la arquitectura muchas cosas que tengo hoy, pues sensibilidad a muchas Y cosas. yo creo que eso nos pasa. Yo también, digamos que soy abogado, pero parce, no tengo, o sea, abogado de mucho. ¿Cómo es crecer al lado de un emprendedor? O sea, ¿cómo es criarse con un papá emprendedor? Muy ¿Qué retada. recuerdos tienes de...? Pues te voy a decir que, y justo lo dije ayer en una conversación frente a esa transición de los papás. Y mi papá es un papá adolescente, 20 años fue papá, no había terminado de estudiar, era trabajador. Entonces, pues esos primeros años de mi vida, mi papá fue un papá trabajador. O sea, fue empleado. Fue empleado. Ok. Y en algún momento la empresa donde estaba se quiebra y el dueño de esa empresa ve en él el potencial como, vení, asociémonos, vos tenés el conocimiento técnico, yo tengo el conocimiento administrativo, juntémonos y montemos una sociedad. Ahí nace la empresa de mi papá. Entonces,
con el crecimiento de la empresa también es el crecimiento de nuestra familia. Okay. O sea, entonces empezamos a tener más ingresos y el estilo de vida cambia, entonces vivís en un barrio, luego puedes vivir en otro, luego puedes acceder, que yo creo que era impensable a la Luisa de 4 años estudiar en una universidad privada por el estilo de vida del papá de la Luisa a los 4 años. Entonces, eso, porque es un papá que nunca se desconectó, o sea, salíamos a vacaciones, y yo siempre se lo dije, oíste, pa, entonces salís a vacaciones y se cae la empresa, y se lo sigo diciendo porque papá sale a vacaciones y todo el tiempo es en una llamada resolviendo, y yo no tengo nada de ese, pues, a ver, yo siempre hablo que soy emprendedora, pero como en una marca personal. O sea, yo, Luisa Gutiérrez, me veo como una marca personal, o sea, soy mi empresa y lo iré trabajando de alguna manera, y creo que también ahí hay un poco de emprendimiento en cómo se construye uno como profesional, cómo se va cargando para que eso sí se convierta en algo con forma. Pero lo critico mucho porque yo siempre, no lo critico, pero tengo mi postura frente a eso porque siempre he sido empleada o siempre he estado trabajando para algo, para alguien, en este caso para el sector público. Entonces yo me voy, pues salgo de vacaciones, Sí, uno se avisé, desconecta me y desconecto. ya. Claro está pues que la vida de contratista no es tan así, eso sí. Ha sido víctima de eso, que voy con el computador en el mar, aquí resolviendo el problema, pero sí creo que he crecido con una persona muy todo el tiempo metida en su negocio. Para mí sigue Y tu siendo papá así. trató de transmitirte un poco como ese Mi papá quería que yo fuera la emprendimiento. que heredara la empresa y que estuviera en su empresa, a cargo de su empresa. Yo creo que ese fue el sueño de él. Y de hecho hoy, o sea, cuando mi papá me hace una pregunta de arquitectura y yo no le sé responder, me dice, perdí la plata. Y yo, te lo juro que no. O sea, yo sé hacer otras cosas, pregúntame de otras cosas. Pero no sé, me pregunta por la carga de una columna, que si, y yo, no tengo ni idea. Pero él sí esperó, por supuesto, que yo tuviera una continuidad en su empresa, que yo creo que se soñó en algún momento que yo estuviera ahí a su lado, poder ¿Y en de qué alguna momento, manera. y en qué momento está esa ruptura de decir, de que o que tú ya le transmites como que, Siempre. padre, no Marica, contés conmigo en esta película? yo creo que siempre. O sea, yo no me veía ahí. Yo en el colegio, en las vacaciones, trabajaba en Aires y Aires. Pues jugaba a la secretaria, era porque me iba para allá, ayudaba cositas en contabilidad y todo eso, pero nunca me vi ahí sentada. Entonces, cuando le digo, voy a estudiar arquitectura, y yo ya sabía que su sueño era ver la arquitecta del casco blanco en la obra, de entrada le digo, pero espérate, pues va a estudiar arquitectura como con el asterisquito de pendiente para qué. Y yo creo que muy temprano en la carrera, o sea, cuarto semestre, ya le empecé a contar cuál era mi enfoque. Hoy no entiende todavía Luisa qué hace. Es como, no, o sea, no tiene ni idea y en dónde es que Pero trabajas. sabes que ahí coincido con tu papá en que es muy difícil Entiende. como sociedad entender el papel del planificador, porque suele pasar que la gente, o sea, es una labor de creación tan en cero, parce, tan etérea a veces, que la gente es como que, Parce, y no se ven los resultados inmediatos. Entonces, pues yo no te voy a decir que yo soy la planificadora. Yo voy ahí haciendo filita detrás de una gente súper tesa que ha venido dándole forma a lo que se espera que sea el modelo de ciudad, de lo que se espera que sea la norma, hacia dónde vaya creciendo el territorio, detrás de unos tesos. Pero hay un montón de funciones o de actividades que están detrás que tú no las ves hasta que no están materializadas. Y muchas de ellas, o sea, te voy a decir, el modelo territorial de Medellín está establecido desde el 99. Estamos hablando de una cantidad de años en los que si yo te digo que la ciudad va a crecer hacia el centro y no en las periferias, pero tú hoy ves una Medellín que creció en la periferia, dices, ¿dónde quedó el modelo de ciudad? ¿Y qué es lo que hacen los planificadores? Los planos de Wiener y Sever hace años, o sea, todo eso, si no lo ves, porque la planificación al final es un ejercicio que hoy está cambiando. Ha sido un ejercicio muy de escritorio y las políticas a veces no son acorde. Entonces uno se puede empezar a confundir. Entonces estos maricas, ¿qué hacen? Si al final la ciudad, entonces si yo te digo y me devuelvo a eso, el modelo de ciudad está desde el 99, pero hoy tenés una ciudad que contradice totalmente ese modelo de ciudad, ¿esta gente qué ha hecho? Claro,
Eso es una variable, pero métele la variable política Claro. y que Además las dinámicas... además que en esa planificación el planificador dice lo que debería hacer, pero no tiene la injerencia para hacer, Cero. o sea, o para hacer que los demás hagan. Listo. Solamente hace es como... Tira las rayas. Sí, yo siento que es como el asesor de los ejecutores de muchas políticas y de muchos lineamientos que dicen, vea, si usted quiere hacer la labor bien, hágala así, por ese lado. Y eso es, o sea, eso es la planificación urbana. Tú sientas las bases de lo que, de acuerdo al territorio que tenés, responda en términos de eficiencia, en términos de sostenibilidad, el deber ser. Ahora, que eso pase cuando hay unas variables súper tesas como la economía, como la política, es que tenés privados que tienen un negocio, entonces hablemos de un negocio inmobiliario o de otras cosas que pasan en el mercado, ya no termina de pasar concretamente lo que planeaste. Y hoy somos consecuencia de eso. Entonces, me voy a quedar siempre con ese mismo eje que te planteé al principio. Tenemos un modelo de ciudades del 99, pero hay un mercado inmobiliario que tiene que crecer. Entonces, el modelo de ciudad te habló de crezcamos a borde de río, por ejemplo, y las periferias se mantienen poco densas. Pero tenés un mercado inmobiliario enorme y tenés el poblado pulpito para construir. ¿Qué pasa en el poblado? Se densifica a montones, a 1000. Y ese es el auge del crecimiento inmobiliario de esta ciudad. La cantidad de edificaciones que ocurrieron en el poblado en un margen temporal. Eso contradice del todo ese modelo de ciudad. Hay que jugar con eso, sí, hay que jugar con esas variables. Entonces, de alguna manera, la planificación, si bien es muy poética, de alguna manera, es como desde el sueño, desde el ideal, planteamos cómo debe ser un territorio, también hay que empezar a jugar con otra serie de dinámicas y a veces se convierte en una planificación reactiva. Hoy tenemos una periferia invadida, muchas de ellas, o gran parte de ellas, en zonas ilegales de alto riesgo. Venga, ¿cómo traemos eso al deber ser y cómo tratamos de encaminar los territorios? Yo estuve, no sé, hace unos 4 o 5 años trabajando precisamente en el área metropolitana en planificación y escuchaba, pues, porque yo no hacía parte como de esas mesas, pero escuchaba Y del otro lado estaba yo, en el mismo tiempo. parce, una de las grandes preocupaciones y era, hey, estamos llegando a la cuota donde está el agua y estamos ahí ya poblando, entonces parte de, digamos que toda esa estabilidad del territorio y de pensar una ciudad donde cabe en toda la industria, tú lo decías ahorita, o sea, parte de los habitantes, pero parte de esos emprendimientos y esos negocios que se vienen desarrollando. Yo siento que uno como emprendedor a veces es muy responsable en tomar decisiones de posicionar un emprendimiento en X punto de la ciudad sin entender La efectivamente vocación y las dinámicas que vocación. presta ese sitio. Yo creo que la actividad de planificador, que como te dije ahorita soy detrás y soy pues una cosita chiquita frente a los grandes que se han pensado esta ciudad y otras ciudades, es frustrante. Alguien una vez dijo, trabajar en el mundo público, en el sector público, es una resistencia a la frustración. Porque una cantidad de cosas que se proyectan, que trabajas, que es el deber ser o el sueño de un territorio, no terminan sucediendo. Pero también creo que es una forma, ser resilientes. Aunque yo siento que también es una sensación después de muchos años de se los dije que no era por allá, pero ustedes no nos dieron caso. Pero mira que si vamos a hablar puntualmente de Medellín, también, si bien no ha respondido a ese modelo de ciudad y de alguna manera parece ser una ciudad aplazada, en términos de planificación territorial, en lo idóneo de la planificación territorial, ha despegado y ha sido resiliente en muchas otras cosas. Y eso también ha servido para venderse a nivel global y que aquí me estoy despegando un poquito de la pregunta que me hiciste ahorita frente al emprendimiento, que ahorita la retomamos, pero mira que una de las cosas que más chévere me pareció cuando me fui a hacer la maestría afuera y que más me impactó, que uno cuando está acá no se da cuenta de eso, es que cuando hice la maestría el referente de todos los hijos trabajos era Medellín. Y yo como, ¿what? Claro, entonces Medellín es urbanismo social, Medellín es resiliencia, los focos estaban puestos
en la planeación de Medellín, y a mí eso me parecía increíble. Yo estaba estudiando planeación urbana en Madrid. Sí, o sea, me fui en el otro lado del mundo para estudiar donde estás viviendo. Sí, o sea, me fui a aprender de cómo lo hacían otros, pero esos otros tenían la mirada puesta acá. Y yo dije, lo estamos haciendo bien entonces. A lo mejor eso, pues, tú sabes, Medellín fue referente de una ciudad peligrosísima muchos años, y a través de la planeación, a través de la infraestructura, a través como de el urbanismo, dio la vuelta. Y hoy estamos viendo el resultado de eso con el excesivo turismo que tenemos. De alguna manera también está muy relacionado con eso. Como Medellín transformó esa mala imagen o esa imagen de ciudad peligrosa a vengamos a el Metrocable que pasa por todas las comunas más vulnerables de la ciudad, pero termina en un Parque Arví. O sea, un ejemplo. Como tenemos una comuna que en algún momento fue violenta, tuvo ahí un ejercicio policial fuerte, y hoy es el Grafitour y unas escaleras eléctricas que conecta, que cuando se pensó por la comunidad. O sea, nunca se pensó por el impacto al tema del turismo y todos los emprendimientos que hoy genera alrededor. Todo ese desarrollo económico es un resultado posterior, pero cuando el que tomaba las decisiones en ese momento y el enfoque del urbanismo en ese momento era conectemos a una población vulnerable con el resto de la ciudad, con el centro de la ciudad. La cantidad de escaleras que tenían que subir esas personas era impresionante. Pongamos unas escaleras eléctricas. En algún momento pensamos que eso iba a detonar lo que hoy se vive en la Comuna 13. No creo. No. Y mira, sacaron provecho las mismas personas. Y venga, hagamos un ejercicio de nodo económico en este territorio, y hoy lo que representa eso para la ciudad y para el tema de turismo en Medellín es invaluable. Y es que yo siento que eso hace parte de una de las... Cuando estudiando economía, digamos que ve uno como la función del Estado, básicamente la función del Estado es siempre una semilla, cambia un ecosistema, que ese ecosistema seguramente desde la iniciativa privada se va a ir apropiando de, ve, aquí se puede montar eso, aquí se puede hacer un graffiti, y se van desarrollando emprendimientos y negocios y oportunidades alrededor de una intervención estatal en una idea tan básica es conectemos, pero es que el conectemos no es solamente conectar fuerza laboral con el... Conectar es conectar, o sea, es poner todo un tejido que facilita la llegada a esos territorios. Entonces obviamente empieza a ir gente nueva a decir, ve, acá porque no hay eso, y el flujo de personas se empieza uno a dar cuenta de las falencias de los territorios, pero lo acabaste de decir, con esa semillita, con ese foquito que encendió el Estado. Soy totalmente de acuerdo con eso, Juan, y es una de las cosas que yo más apalanco también como desde mi posición, y es, venga, pongamos un granito aquí, detonamos una acción acá y seguramente van a llegar un montón de actividades paralelas a eso. Pasó en el Metrocable de Santo Domingo, hay una cantidad de cosas alrededor del turismo que detonó el Metrocable. Si el Metrocable no hubiera llegado, seguramente no pasaría lo que pasa hoy. Entonces hay niños o jóvenes siendo guías turísticos, por ejemplo, y entonces las señoras sacaron las empanaditas, empezaron a tejerse dinámicas en el sector por algo que puso el Estado. Entonces es como, ahí les dejo, o sea, le tiro eso y cómo aprovechamos esa jugada para las dinámicas que se detonan alrededor. Hoy te voy a poner un ejercicio como muy puntual de eso, Prado. Okay. Prado es un barrio... Hace poco lo hablábamos cuando tú y yo que... digamos que en unos años atrás los focos o las expectativas estaban muy puestas en el Perpetuo Socorro, y que lo hablábamos pues por fuera de cámaras, y es de pronto ya no tanto, y se ha movido la aguja un poquito a otros sectores de la ciudad que también tienen ese potencial y que dicen, hey, venga, espere que yo creo que aquí hay otras potencialidades y otro equipamiento que como ciudad seguramente no estamos viendo muy bien, y que podemos sembrar esa semilla a ver qué es lo que pasa, porque siento que la semilla que se sembró en el Perpetuo Socorro como que no germinó como debía haber germinado. Lo que pasa es que Perpetuo Socorro no deja de ser un sector hoy con una dinámica comercial ya muy institucionalizada, el tema de bodegas, y finalmente
las herramientas públicas ahí son muy pocas. Más allá de dar una norma viable, que eso también puede ser otro camino, y es que con la norma habilitas ciertos territorios negocios, para claro. que se Ajá. transformen, pero tenemos pocas herramientas para decir, listo, eso es lo que hago yo acá y empiecen ustedes a trabajar por este sector. Eso es un sector muy privado que depende mucho de la dinámica privada, del negocio inmobiliario, que creo que se ha visto muy golpeado en los últimos años. Entonces yo creo que Perpetuo Socorro, si bien hoy tiene un enfoque, un distrito creativo, que esa fue la apuesta del Estado en su momento, le faltó ahí mucha conexión con el privado para que se Aparte que eso llegó la detonara. pandemia, Por eso, yo creo parce. que sí. Y ahí también hubo como seguramente los planes que traía lo gubernamental, obviamente cambia completamente, dispersa, y bueno, no hay que atender esa pandemia, hay que atender esa agenda, sale esa agenda y se dispersa un poco como esos planes. Sí, pero hay unos sectores en los que tenemos un poquito más de herramientas y las herramientas pueden ser, sea porque, por ejemplo, lo que pasa particularmente en Prado es que el distrito tiene muchos bienes inmuebles, o sea, hay propiedades del distrito en el sector. Si tú empiezas a ¿Por qué? dinamizar ¿Debido a qué? en su momento o pagos de algo al distrito con una casa, por ejemplo, tenemos en Prado tenemos la casa del alcalde. Hay muchas declaradas también patrimonio. Prado es hoy nuestro único barrio patrimonial, por la cantidad de inmuebles con esas características patrimoniales, pues de principios del siglo XX, en el 26 más o menos, nace un sector donde todas las personas adineradas de la ciudad empezaron a llegar a este territorio. Entonces era el territorio de los prestantes de Medellín. Y cada uno de ellos mandaba a su hijo para otra parte del mundo y se regresaban y vamos a hacer una casa en Prado con estas características arquitectónicas que vimos en otra parte. Pero para volver al tema, de alguna manera sí que podemos implementar algunas acciones allí para que cambien otras dinámicas. Entonces, una apuesta que estoy segura que va a detonarse en otro montoncito de temas económicos. Hicimos una alianza público-privada para que llegue un mercado gastronómico a Prado. ¿Qué estás haciendo como Estado? Facilitándolo en términos de norma, facilitándolo en permitir que hoy ya llegue un desarrollo económico así, porque, hey, pilas, entonces al frente puede pasar un escenario cultural. Es como un parque del río, pues como un mercado del río. Mercados del río, es el mismo formato. Ok. Entonces va a llegar a Prado una actividad así y estoy segura que si empezamos a poner los ojos, y además vamos a hablar súper tranquilamente, el medellinense como tal ya no quiere ir a Provenza. Entonces también está viendo otros sectores y no sé si has visto que hay lugarcitos que están empezando a llegar al centro o a otros territorios y no sé qué cambia también en nosotros que nos parece también interesante. Entonces vení, vamos a Prado. Hay un mercado gastronómico, el formato es exitoso, porque Mercados del Río es totalmente exitoso. En su momento también recuperó una zona de la ciudad. Cuando llega Mercados del Río a una bodega en pleno industriales, cambia esa dinámica del sector y hoy Ciudad del Río, que es lo que pasa al frente, que también es una viabilidad normativa, hagamos un plan parcial, se desarrollan edificios, un parque lineal. Mira que los nodos de la ciudad empiezan a detonarse de acuerdo a algunas líneas iniciales que cambiaron ahí el entorno. Eso puede pasar en Prado y creo que el sector público tiene mucho que ver en eso, es facilitar. Cuando facilitas con norma y cuando facilitas con algunas alianzas estratégicas puntuales, pueden pasar muchas cosas alrededor de eso. Es inevitable, obviamente, que cuando el Estado siembra esa semilla, el primer negocio que se desarrolla es el inmobiliario. Porque ahí hay unos lotes exageradamente grandes, unas casas de 1.500 metros, que seguramente se van a ir transformando en locales, en otro equipamiento. Pero de acuerdo a las políticas de ciudad que tengas. Por ejemplo, si hoy todas las ciudades en el mundo, la mayoría de ciudades en el mundo tienen un centro histórico al que visitan los turistas. Un centro histórico que tiene unas dinámicas o gastronómicas, turísticas, entonces ahí empiezan a llegar hotelcitos boutique, una serie de actividades que responden a eso. Con Prado claramente es conservar. No te estoy hablando de un Prado en el que vamos a tumbar las casas, porque precisamente eso es lo que queremos rescatar. Son casas patrimoniales, unas condiciones estéticas y arquitectónicas enormes
Y la idea en este, que es muy distinto a los otros sectores, claro, en los otros sectores es, venga, es una bodega, montemos aquí un edificio de 20 pisos y lleguen unos locales. Aquí es al revés y es como en estas casas, con este patrimonio, hacemos lo mismo, pero conservándolo. Entonces, ¿cómo viabilizas? La norma en Prado ha variado mucho, entonces antes era tan conservadora que entonces no podías hacer nada, solo podían ser casas. Claro, a mí como propietaria de una casa patrimonial, si no la puedo No, tocar, imposible. puta, es una carga. Pero entonces, bueno, démosle la vuelta a eso, ¿cómo lo dinamizamos a que entonces sí pueda albergar otros usos, otros servicios, sin aporrear tanto la arquitectura? Eso está demostrado que se puede hacer, o sea, hay ejemplos en Barcelona, en Madrid, en una cantidad de ciudades que son infraestructuras súper patrimoniales, pero que hoy albergan usos culturales, gastronómicos, que son chéveres. Y ya se está, o sea, ya estamos jugados en ese proyecto. O sea, ya digamos que la tendencia, si yo te preguntara, ¿por qué es que el turismo, de alguna forma, Provenza y ese tipo de... no tenía una arquitectura como la que tiene Prado, pero tenía un funcionamiento muy similar, que eran casas grandes, que era todo residencial y eso se fue transformando, pero eso genera entonces un desplazamiento, una gentrificación ahí o sea, como de nosotros los habitantes, a decir, no, yo ya no voy a ir a Provenza, ya no hay ni siquiera oferta para nosotros. La Y mayor, Provenza también es resultado de una apuesta pública, que al final no la ve y es que creo que lo puedes notar, la peatonalización. Provenza es una antes y después de y que esa no está línea. mal. No está Porque es mal, que está yo súper y bien. lo dijimos en el podcast en la semana pasada, y es, parce, yo siento que la comunicación también nos está jugando una mala pasada, y es que estamos como satanizando un poco todo ese fenómeno del turismo, obviamente que tiene unas condiciones que hay que tratar y que hay que poner en regla, pero el turismo, lo que está pasando hoy también es el significado del esfuerzo de muchas políticas y de Total, muchas semillas que se ha total. puesto la ciudad para recoger hoy, y no podemos decir, hey, lo que estamos recogiendo No está vale la pena, no, mal. no, 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 total. O sea, creo, en el caso de Provenza, lo dices muy bien, también estamos satanizando mucho. Una cosa es que estén pasando una serie de asuntos que no deberían y que tenemos que entrar a regular, pero otra es, démosle la mirada al sector y démosle la mirada al poblado y démosle la mirada en general a la ciudad, en, marica, ¿por qué la están visitando tanto? Y hagamos uso de eso, o sea, saquémosle provecho a eso. Entonces, claro, a mí no me parece mal, te lo dije ahorita, eso es un resultado de una apuesta del Estado, vamos a peatonalizar esto y pasaron cosas como la canción de Karol G, empiezan a pasar cosas que ponen los ojos ahí, volvamos famoso a este territorio. Ahora, yo creo que todo tiene que ir acompañado de un control. Las ciudades no es aquí te dejo esto y utilizarlo. Todo va en una, digamos, en una línea del control, de cómo damos las herramientas para que lo que pase ahí pase como nosotros lo queramos encaminar. Y Prado es eso. Nosotros nunca... O sea, tú dirías o sea, estoy leyendo es el nuevo Provenza No, o el próximo no, Provenza, no, 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 no. no como Provenza ni como ese tipo de desarrollo, pero como el próximo gol de Medellín puede ser Prado. Yo creo que es que yo soy una enamorada de Prado. Ok. Desde hace 5 o 6 años. Entonces, yo sí creo que es una joyita de la ciudad que hoy no estamos aprovechando a su máximo nivel. Tenés un sector con unas características históricas, patrimoniales, o sea, tiene el contenido. Yo creo que yo te lo dije cuando hiciste la conversación sobre Perpetuo Socorro. A Perpetuo Socorro tuvo que creársele el contenido. Te inventaste un distrito creativo, pues es una herramienta que te inventaste. No es que las características del sector te dijeron, ah, eso es un distrito creativo, no. Pero Prado sí es un distrito histórico o patrimonial. O sea, Prado Sí, ya tiene ya tiene una el contenido, historia y tiene la tiene... historia, tiene las casas que representan esa historia. Vos entras a una casa de Prado y o sea, yo de entrada me imagino una chimba de restaurante en esas casas o un hotel boutique, como lo que te pasa en el centro histórico de Cartagena. Es muy similar. Entonces, allí no hay que crear contenido, el contenido está. Es, venga, creemos las Apropiémonos. herramientas y apropiémonos. Pero, ¿cómo lo atajamos para que no se nos convierta en ese Provenza? Entonces, hoy hay que hacer un equilibrio dentro de esa orientación que tiene el sector. Creo que ha sido muy subestimado, porque ahorita te lo dije, todo depende también mucho de voluntad política, de cómo las cosas se van desarrollando de acuerdo a
los tomadores de decisión que cambian cada 4 años. Eso es una dinámica normal de los territorios. Creo que lo hemos desaprovechado, pero también somos muchos los que vamos ahí detrás de que estas cosas pasen y pasan muy lento. Por eso vuelvo y reitero el tema de la frustración. Yo trabajé en Prado en 2017, o sea, hace muchos años y hoy no ha pasado nada. Pero ya has venido viendo como algunos desarrollos, Sí. restaurantes y ese tipo, ¿o no ha llegado todavía ese Ha emprendimiento? llegado algo que creo que le suma más al contenido y es toda la agenda cultural. Hoy en Prado hay una cantidad de casas culturales, de fundaciones. Lo que pasa es que sigue conversando con una dinámica no tan chévere, que es toda la agenda asistencial. O sea, hoy hay casas para ancianos, hoy hasta hace poquito habían centrodías que es para el habitante de calle. Unas dinámicas que todavía son muy de la inclusión social, de la agenda pública, que hacen que esas dinámicas todavía no Y que la logren gente, detonarse. desafortunadamente, algunos, yo diría que muchos habitantes todavía tienen un sesgo que Claro. donde hay agenda social no puede haber desarrollo económico. Como si eso se excluyera. Entonces genera ahí como todavía como una Resistencia. barrera, una resistencia Total. a la llegada de ese desarrollo de Y negocio. también creo que el mismo privado lo ve así, que hay que un poquito cambiar esa estigmatización de los sectores. Aunque si yo te hablo como planificadora, creo que sí deberíamos tomar decisiones frente al sector. Y es, bueno, tiene contenido histórico, patrimonial, puede ser cultural, gastronómico, y eso me funciona como un nodo turístico. Quiero que también comparta usos o vocación con lo asistencial. Para mí no es tan atractivo. Yo sí tomaría una decisión, porque de hecho el uso asistencial hoy acaba con el patrimonio. Entonces, pues, todas las realidades muy tesas, pero, por ejemplo, la casa donde va a funcionar el mercado gastronómico, una casa espectacular, tenía un mural dibujado por una persona súper tesa en su momento, no recuerdo el nombre, pero un artistazo, y estaba peladito, y van pelando con moneditas, con una serie de cosas que hay personas a las que eso no les importa y no les da el valor que requieren. Entonces yo también creo que lo asistencial puede acabar un poquito con esa joyita que tenemos ahí lista para venderse al mundo y que nos puede generar una dinámica económica muy fuerte para Medellín. Si hoy la agenda de los territorios es el turismo, y no lo digo yo, es a lo que nos estamos yendo como ciudad, como región, porque eso lo muestra Antioquia, ¿por qué no aprovechamos lo que ya tiene contenido turístico? Y es que me llevas a un punto muy bacano, Lu, y es parte de los ejercicios cuando uno coge una ciudad y empieza de alguna forma a hacerse preguntas de cómo hacemos esta ciudad, primero mercadeable y segundo atractiva para nuevos visitantes. Lo primero que uno se encuentra como en esos checklists es qué hay instalado en el territorio que le podamos subir volumen. Total. Entonces, mire como que hágase un diagnóstico de cuáles son sus lugares emblemáticos con historia o que tengan alguna vocación ya muy específica en el territorio y venga, apropiemos estado, desarrollemos un poquito más la zona y empezamos a comunicar eso y a mercadearlo. Entonces, parte de esos ejercicios, porque me llevas al punto del turismo, parte de esos ejercicios de turismo desde el punto gubernativo es, hey, ¿qué tenemos y qué más vamos a ofrecer? Porque es que Provenza ya es el presente, pero y el futuro a mediano plazo, no solamente de Medellín, o sea, esto está pasando porque es que, Lu, tú hiciste parte de una agenda muy bacana y fue, yo creo que los 125 municipios de Antioquia se están preguntando hoy, ¿qué tengo para ofrecer al turismo? Total. Esa agenda, hicimos la Agenda Antioquia 2040, el plan estratégico del departamento para estos próximos años, y este ejercicio parte de, venga, hablemos con la gente, qué es lo que quiere la gente. Y es súper teso porque municipios que han tenido una actividad minera, o sea, actividades económicas enfocadas a otras cosas, hoy dicen, no, yo al 2040 me veo como un municipio turístico. ¿Y qué tenés para ofrecer? Y se asombraban cuando veían esas respuestas de la gente. O sea, que uno dijera como que, hey,
Hay municipios donde uno se asombra de que, ¿por qué estás pensando en eso? Hay otros que yo creo que vienen ya con una agenda así hace unos años, entonces puede ser una respuesta muy natural, pero creo que sí, o sea, que sí es sorpresivo que en una agenda del territorio estamos hablando de un horizonte temporal de, ya cuando se inició era de 20 años, ya estamos pues a unos 17, 16, esta gente porque está pensando en turismo, pues, y claro, empezaron, yo creo que eso también nace de las dinámicas que ven en Medellín. Medellín de alguna manera es el centro que empieza a reflejar en esa área de influencia todo lo que quiere el resto. Lo que pasa en Medellín, yo creo que así, no puedo decir que es fortuito porque me matan entonces los urbanistas y los planificadores de aquí para atrás. Pero yo te voy a tirar a ti la pelota en una pregunta. O sea, ¿no crees mucho que Provenza ha resultado, en serio, de unas cosas muy coincidenciales? O sea, que salen los cantantes de reggaetón hablando de Provenza, del poblado, porque Provenza en general no tenía antes algo para ofrecerte, para que hoy pase lo que pasa un sábado en Provenza, que a mí me parece increíble. Yo tengo una amiga que vive en Canadá. Marica vino con 4 amigas a una despedida soltera en Medellín porque en ese momento estaba de moda Poblado Remix. Es en serio. Entonces, hay cosas que pasan fortuitamente. Otras, si tú una vez me preguntaron, hacerme una listica de cosas que visitar, te estoy hablando de 5 años, cosas que visitar en Medellín. Entonces uno hablaba del Grafitour, que ya estaba, pero el centro y todavía no tiene muy claro a dónde lo mando al centro. Ya esa agenda tiene un poquito más de cara, los restaurantes, el enfoque que le da a Medellín en términos gastronómicos, en términos de rumba, entretenimiento. Esa agenda se ha ido fortaleciendo, pero Medellín antes no tenía tan claro eso que dijiste ahorita. Dame un listado de dónde vamos a fortalecer. Medellín no tenía tan claro eso. Yo siento que también, parce, lo fortuito a veces se da ineludiblemente. O sea, era inevitable que algo como Provenza no pasara. Seguramente no había una planificación así como que era, eso tiene que pasar. No. Pero se sembraron tantas cosas alrededor del poblado. Apareció, parce, esta camada de los 2000 de reggaetoneros. Hablando del poblado. Parce, hablando de todo lo que pasaba en Medellín. Que Provenza es Provenza, pero pudo haber sido Guayabal, pudo haber sido cualquier cosa alrededor de eso que haya sido el resultado de... Sí es fortuito. Es raro. Pero sí. El fortuito es el significado, parce, de sembrar muchas cosas y como, hey, vamos a poner, a ver qué pasa. Y termina sucediendo. Entonces... Yo rescataría como uno de los primeros elementos, parce, que hemos hablado, como tratar de teorizar un poco eso, es, primero, como ciudad, cualquier ciudad que se quiera dedicar a mercadearse para atraer personas, primero es, revise qué tengo a ofrecer. Antes de tratar de mirar qué me invento. Sí, total, porque el que tengo es que también que debo fortalecer, pero no crear de cero. Hay ciudades, no sé, hay un Dubái que se creó de cero y dijo yo soy para esto, pero no es el común denominador tampoco en los territorios. Y me voy a volver, estamos muy desordenados en esa conversación, pero me voy a volver en la Agenda Antioquia 2040. También fue... Venga, diagnostiquemos qué tenemos en este territorio, qué tenemos en estos 125 municipios, qué quiere la gente, porque cuando una agenda es de la sociedad, pues tiene un poquito más de probabilidades de éxito, donde, digamos, las dinámicas políticas no pueden perturbar una cosa a la que está destinado el territorio. Entonces ahí es un poco qué tengo para ofrecer y hacia dónde voy con eso o cómo me dedico a fortalecer eso que tengo. Y también ayer lo escuchaba como creo que era un podcast que decía como que parce, esto que aprendí me costó 4 empresas cerradas y no sé qué, y fue parta también de su consumidor. O sea, si yo lo que tengo, la gente del mundo lo quiere consumir. Porque es que si yo tengo unas cosas muy bacanas, pero digamos que el turismo, cosas que no pasan en Colombia, pero por ejemplo,
Antes de la pandemia el turismo era muy de lujo, y eso cambió y nos pusimos a mirar y tenemos todo para ser uno de los líderes junto con México, que ya lo es en temas de turismo, o sea, en ecoturismo, en naturaleza. Experiencias. Firmamos una paz que de alguna manera eso nos ha llevado también a una agenda de decir, hey, venga, que hay unos territorios que están muy inexplorados y que eso podemos ofrecer. Y aparecieron unas cosas en Colombia que uno dice, puta, eso es Sí, Colombia. total. Y Antioquia tiene mucho de eso. Y eso que también para mí nos falta ser estratégicos o ambiciosos con el tema del turismo. Porque yo creo que ahorita lo hablábamos, hay enfoques de tipos de turismo al que le queremos apostar y de pronto aquí estamos tomando una decisión, vamos a hacer turismo de entretenimiento y eso está bien porque Medellín hoy vende entretenimiento, pero si abrimos la mirada a Antioquia, tenemos 125 municipios, nos sacamos a Medellín 124, donde hay un tema natural que uno se asusta, o sea, Antioquia, perdón, es una fábrica de agua, por ejemplo. Entonces en ello tenemos unos ríos, unas quebradas, unos ambientes naturales que quizá no encontres en otra parte. Entonces, ¿cómo hacemos para que Medellín deje de ser ese ombligo de este territorio? Y si vas a Medellín, hey, es que pasa afuera. Juan, uno va a Madrid, uno va a Barcelona y de ahí coge un tren 1 hora para no sé dónde, o 2 horas para no sé dónde, y conoces un montón de pueblitos o un montón de cosas en 3 días que estás en una ciudad. No puede ser que un turista venga y crea que el turismo en Medellín o el turismo en Antioquia es Provenza o es un sitio en particular. ¿Cómo ampliamos Es que sabes que esa perspectiva? me haces acordar, se me va el nombre de la ciudad, pero estaba leyendo hace poco como casos exitosos de turismo y yo siento que yo hago mucho como cosas comparadas y siento que México es como algo muy similar a Colombia y encontraba un alcalde de una localidad, pero no me acuerdo, que decía, yo turismo no tenía, pero mi vecino a 1 hora le metía 2 millones de turistas al mes, o creo que era al mes o al año. 2 millones de turistas a 1 hora. ¿Yo qué hice? Mandaba bus gratis para traerme la gente. ¿Y qué te ofrezco yo desde acá? Parce, y decía, solo que yo me asegurara que esas 2 millones de personas me consumieran una Coca-Cola de $1, Goliat. yo tenía $2 millones, parce, sagrados en mi economía. Ajá. Entonces mira que seguramente esos 125 municipios deben de empezar a buscar a Medellín. Yo, por ejemplo, parce, no he visto en Provenza un solo punto de información De Antioquia. de otro municipio. Pero total. O sea, si yo fuera cualquier otro De municipio, pronto te venden Guatapé. Entonces el que viene a Medellín va a la fija sabe Guatapé. que va a Guatapé. Pero por parce, Dios, o sea, hay una cantidad de oferta y te lo voy a poner aquí, a volver la Luisa planificadora. Entonces tenemos Antioquia, imagínate el mapa de Antioquia. Y hay una columna vertebral por toda la mitad del departamento que tenemos Urabá, pues la subregión Urabá, tenemos Occidente, Oriente y Valle de Aburrá. Tenemos 4 subregiones que en unos pocos años, y ahí vienen las polémicas de lo que pase o no en términos políticos y demás, pero que se conectarán por una infraestructura, entonces tiene que haber las 4G, el túnel para las 4G, perdón, para que el túnel que estamos haciendo valga realmente la funcione. pena. Ajá. Exacto, pero eso te va a conectar del Valle de Aburrá a Urabá, donde tenés mar. Entonces hay 4 subregiones que se enfocan en cosas muy distintas, pero que tienen toda la infraestructura para responder por este territorio. Y en esas 4 subregiones tenés una cantidad de municipios que hoy ofrecen unas cosas. Entonces, como tenés Guatapé, tenés Jericó, tenés Jardín, en Urabá tenés una cantidad de municipios con una riqueza, más te lo vuelvo a decir, tiene mar. Si venís por mar, pues, porque tenemos mucho más para ofrecer. Pero es un poco chistoso lo que acabas de decir, es que no ofrezcamos como Antioquia pégate de Medellín, pero que Antioquia sea el que se ve ahí reflejado. A mí me parece muy afortunado que los gobiernos se conecten, porque
o si no es como el fenómeno del pan de queso. Entonces Medellín va por su lado. Si tú miras los recursos, las fuentes de ¿Cuál es el Medellín. fenómeno del pan de queso? No me la sé. Medellín es el centro. Entonces Medellín hoy Ok. se lleva todo y lo que sobra, sobra. Entonces Medellín, tenemos los ojos puestos en Medellín, que concentra recursos, concentra la mayor cantidad de población. Medellín es el Antioquia papá es rico, parce. O sea, y Exacto. cuando uno tiene papá rico, tiene que decirle al papá, "Ey, Venga, parce, venga, man, ayude". distribuyamos. Y lo hace. Creo que Sí, sí, por sí. el área metropolitana lo hace. Pero también, ¿sabes qué? Más, yo me atrevería a decir que como municipios también tenemos que pensar más allá de una actividad como paternalista de Medellín. Es, parce, allá en No, Medellín está están bien. llegando X cantidad de personas diarias. Así Medellín no nos las pase, vamos a quitárselas. O vamos a Vamos trabajar juntos. Es que, y hay otra cosa, o sea, en términos de turismo, nos pegamos todos de Medellín. Pero yo creo que vamos a hablar en términos de planificación. O sea, Medellín hoy tiene unas consecuencias muy tesas a nivel ambiental y entonces Medellín hace uso de otros recursos de otros municipios. ¿Y cómo le devuelve Medellín eso a esos otros municipios? Medellín hoy no tiene seguridad alimentaria garantizada, si no es por el resto de municipios de Antioquia. Medellín no tiene agua garantizada, si no es por el resto de municipios de Antioquia. Entonces yo creo que al final no es Medellín. Al final estamos hablando de una ciudad-región, una ciudad que depende de otros punticos estratégicos del territorio, hablando de Antioquia, para poder ser lo que es hoy. Claro, la gente se concentra en Medellín. Si distribuimos esa concentración del turismo, que hoy que es hoy lo que estamos, lo que nos está generando un ingreso económico y está mejorando de alguna manera esos ingresos del territorio, si los distribuimos en el resto de municipios, o por lo menos en unos municipios estratégicos, porque yo sí considero que no todos los 125 municipios del departamento van a ser turísticos o tienen esa vocación turística. Hay unos municipios que uno dice hay que volverlo a hacer para que sea turístico. O que su vocación es alimentaria Sí. o su vocación es energética porque tiene unas cuencas que se pueden Exacto. desarrollar en energía. Pero sí siento que, por ejemplo, hay un fenómeno que se está desarrollando de Airbnb que yo no encuentro todavía mucha documentación al respecto de los municipios que están rodeando Medellín. Fuerte. Por O ejemplo, sea, Sabaneta. Itagüí, Envigado, Re Sabaneta. fuerte. O sea, ahí se está concentrando lo que Medellín ya no está siendo capaz de De responder. soportar. Esa capacidad, la capacidad de soporte se nos agotan muchas cosas. Yo creo que los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá hoy son palo bueno y palo malo. Son consecuencia de las políticas que se han implementado en Medellín. Digo palo bueno y palo malo porque Sabaneta, por ejemplo. Cuando tú en Medellín empiezas a encontrar que construir empieza a ser súper costoso, vamos para territorios cerquita, pero ahí. Entonces, como los que tengo al lado, que finalmente están conectados por un metro desde hace muchos años. Entonces empiezan a desplegarse una serie de cosas. Hoy Sabaneta, el municipio más denso de Colombia. Y que tú te despiertas como Sabaneta y a qué horas pasó todo eso y no estás Y no preparado estás en preparada equipamiento. en nada. O sea, a Sabaneta le cayó ahí un problema y yo sí lo digo abiertamente, creo que Aparte también que eres habitante de Sabaneta, fui pues. habitante de Sabaneta, apoyé esa descentralización, pero sí que no estaba preparado para eso. O sea, ¿cuánto te demoras llegando a Sabaneta? No tiene vías, no tiene equipamientos que respondan a la cantidad de personas que llegaron en un abrir y cerrar de ojos. Y eso mismo está pasando con el turismo. Pero no con el turismo para las actividades económicas, sino que esas ciudades pequeñitas se vuelven dormitorios, ciudades dormitorio. Entonces, claro, un Airbnb en Sabaneta te sale más barato. Y nosotros tenemos un apartamento como Airbnb en Sabaneta y mantiene lleno, pues mantiene ocupado. ¿Por qué? Porque la persona llega ahí y se desplaza, el metro lo tiene al frente y se desplaza a Medellín y a las actividades de Medellín en 20 minutos, 25 minutos. Entonces, tampoco tengo muy documentado, muy dateada la información de lo que está pasando en el Valle de Aburrá, pero efectivamente todo es para suplirle servicios a lo que está pasando en Medellín. Entonces, como lo vemos al revés. Como Medellín es la oportunidad, sí, pero como nosotros también empezamos a
a brindar cosas atractivas para que... Estuve en una conferencia justo de Sabaneta, hace un tiempo ya, y el alcalde de ese momento decía, no, yo no me puedo, o sea, aquí en Sabaneta están viniendo un montón de personas Yo no me para puedo Medellín. encerrar a no dejarlos entrar. Exacto, yo los dejo entrar, pues yo también les voy a ofrecer aquí en Sabaneta algo para... Vienen a Medellín, qué nota, pero venga también use... Si usted se está quedando en Sabaneta, a 2 cuadras tenga este servicio. Ya me acordé dónde fue, en el lanzamiento de un proyecto, en Arena Primavera, que era un centro de eventos en Sabaneta. Y el man decía, no, es que yo le voy a dar la oferta también en mi territorio. Vino porque mi ancla en Medellín, que es como en los centros comerciales que ponen un local ancla, entonces mi ancla es Medellín, pero se está quedando acá, venga, aprovechémoslo y generemos todos esos servicios que le tengo que brindar en términos de restaurar, pues en acomodar el territorio para Porque él mira lo que, y por educarlo ejemplo, sí, para eso. mira lo que está pasando, por ejemplo, en Envigado con el tema de la buena mesa, que hay un poco de territorios ya que se están organizando y se están desarrollando ya peatonales, ya con unos equipamientos preparados. Entonces siento que hay algunos municipios que sí están respondiendo de alguna forma a esa planificación ordenada de ese turismo, pero que definitivamente si se desordena uno, desordena a los demás. Y si no, sí, si no hay política, sobre todo en el Valle de Aburrá. Yo no sé, yo creo que Antioquia necesita una mirada más desde arriba, porque lo que te dije ahorita, el Valle de Aburrá depende mucho de Medellín, y yo creo que es hora de, listo, veámonos, o nos vemos en conjunto, pero cada uno también hace sus apuestas, pero no nos veamos de que todo se concentra en Medellín y nosotros asumimos lo otro, lo no tan chévere, como el crecimiento acelerado. ¿Emprenderías en turismo en este momento? Sí, pero le daría la vuelta a ese foco de turismo. No le daría la vuelta, lo que pasa es que hay un montón de cosas que no estamos captando. Cuando tú vas a Europa, ¿por qué vas? ¿Tú qué tipo de turismo buscas allá? Yo siento que inicialmente nos mercadearon mucho las ciudades aspiracionalmente. Entonces, para nosotros en Latinoamérica, Europa era como... Tocar Europa era sinónimo de que nos está yendo bien y lo estamos logrando. Eso, yo diría que eso fue hace algunos años. El que iba a Europa, parce, era porque era el rico del barrio. Pero eso, a medida que empezaron a ir, ya uno fue entendiendo que Europa no era como no lo pintaban, pero que sí tenía una experiencia de unas vocaciones, parce, gastronómicas, que efectivamente uno se iba a dar oportunidades a entender si eran ciudades mucho más avanzadas en lo peatonal, en la infraestructura. O te la vendieron. Y nosotros Total. no, o sea, yo creo que, por ejemplo, ejercicio de una ciudad que a uno le venden, Barcelona. Barcelona supo hacer marketing Nueva de York. ciudad. Nueva York supo hacer marketing de ciudad. Y al final tú vas y no te sientes tumbado. O sea, Yo me sentí, ¿sabes? ¿dónde te sentiste tumbado? Vamos a entrar a abrir ese nivel. Yo me sentí tumbado en París. Yo también me sentí tumbada en París. En la Torre Eiffel me la metieron, parce. Y la hice más chiquita. Ay, no, marica, yo llegué allá y yo decía, no, en serio, eso es... Ahí me sentí tumbado. En Santorini, para nada, yo creo que al revés, se quedan corticos vendiendo la ciudad. Y si te hablo de experiencias que me he sentido tumbado en turismo, en México, parce, ¿cómo es que se llama esa isla? Holbox. Holbox, que había una experiencia que uno va al mar por la noche Y ven las cositas flores. bioluminescencia. No, marica, me sentí el más estafado del mundo porque a ti te venden una foto súper azul, parce. Yo decía, eso va a ser wow. Se ve bacano, pero las expectativas estaban por encima de lo que yo llegué. Yo creo que Y hay ciudades que no se venden tanto y uno dice, qué hijo de puta ciudad. Sí. Yo creo que, yo no sé si nosotros estamos cumpliendo las expectativas porque como uno está acá adentro no sabe cómo está Medellín o Antioquia afuera. O sea, uno no sabe finalmente qué venden. Pero te voy a responder esa pregunta. Estaba viendo un podcast hace poquito de unos mexicanos que suelo seguir mucho, parce.
que están muy pegados en México y los manes viajan y cuentan sus historias. No es podcast de viajes, pero hacen el ejercicio. Parce, y los manes han ido, o sea, el año pasado fueron a todos los eventos del mundo, porque son manes que les está yendo bien. Y me asombró que en el top 10, estando de primera, fue Medellín. En temas de eventos. No, en temas de cuál fue el año pasado de las ciudades que visitaron La que más la mejor experiencia y no sé qué. Y uno de ellos respondió y todos se le pegaron y dijeron, parce, tenés toda la razón, fue Medellín. Y el man argumentaba y decía, men, superó todas mis expectativas. O sea, como me la vendieron, fui y encontré lo que me vendieron y más. chimba. Entonces yo ahí dije, ey, o sea, qué nota. Es que nosotros no vemos efectivamente eso. Y como ahora estamos en un tema mediático tan fuerte con el turismo, de lo que está pasando en Lleras, en Poblado, pues con estas dinámicas actuales, uno no sabe cuál es el mensaje que dan afuera frente a qué venir a ver a Medellín. Porque te lo conté ahorita, unas amigas vinieron una amiga vino a una despedida soltera con sus 7 amigas, se fueron felices, pero yo las vi todo el tiempo en Provenza, o sea, yo no vi qué otra cosa hicieron en la ciudad, porque uno dice, hay mucho por ofrecer, o lo veo yo, o como medellinense, o como planificadora, o sea, Parques del Río es una cosa que no existe en todas las ciudades y no lo valoramos de esa manera. ¿Será que la gente sí viene a Medellín y va a Parques del Río? No sé. Por ejemplo, hay algo que uno se entera pues porque hace la tarea, parce, pero hay muchos municipios de Antioquia que tienen parques del río. Sí, pero esa es una estrategia. Parce, pero no se está comunicando No, como se debería haber comunicado ese tema. tal cual. O sea, uno se entera, parce, que hay malecones en Urabá de 11 kilómetros en playa, o sea, al lado de la playa como Miami, y eso no. Y uno va a Tolú porque cree que Antioquia no tiene eso. Es que Parce, nos y uno está falta. como que mierda, uno cómo hace para transmitir eso. Sí. No, y porque eso despierta desarrollo económico, Juan. O sea, nosotros tenemos el potencial. Entonces, como que tenemos ahí la minita, pero no le estamos dando la explotación ¿Qué suficiente falta? a esa minita. O sea, ¿qué falta como para efectivamente ser eficientes en el mensaje? Porque es que, a ver, si nosotros nos equivocamos como ciudades dando el mensaje, los emprendedores, parce, que estamos esperando esos mensajes No para llegan. tomar decisiones, No la toman nunca. o las tomamos mal. Ok. Porque ¿qué pasa, parce? Uno de alguna forma está esperando oportunidades de decir, al menos en lo personal, es el Estado que está haciendo para generar nuevas tendencias para yo llegar y aportar desde lo privado. Pero si a mí no me entregan ese mensaje bien como emprendedor, parce, yo sigo montando un restaurante en Provenza porque es que es lo único que se comunica y es lo último que tiene flujo. Entonces yo siento que como ciudades, parce, y como departamento nos ha faltado comunicar hacia afuera para que se venga más, pero también comunicarnos entre nosotros mismos. y decir, venga, más allá del tema político, más allá de quién lo hizo, parce, ya se hizo, eso está acá. Emprendedores, venga, conozcan, venga, apropiense, porque es que si eso no se apropia, parce, los negocios, y eso no pasa genera nada. dinero, no pasa absolutamente nada. Es nada. que el desarrollo de los territorios para mí es una semillita del sector público, pero todo al final es no responsabilidad, pero es consecuencia del quehacer privado. Entonces no hacemos nada. Mira lo que pasó o sea, yo creo que sí nos falta mucha comunicación. La gente se vino a enterar de las consecuencias de que, o sea, de lo que iba a pasar con el túnel del Toyo y no su funcionamiento por los no recursos de las 4G cuando montaron la vaca. Cuando dijeron, hey, marica, vení, que es que nos toca hacer algo. Nos toca hacer algo porque si no esto se nos va a quedar quieto. Acá era un elefante blanco acá que hicimos, que tenía esta función y si no terminamos este pedacito, pues no vamos a hacer nada. Entonces sí creo que nos falta darle mucha fuerza a lo que hacemos. Como es del lado del gobierno, creo que es
pues podría ser como muy egoísta o equivocarme a decir que es a lo que menos se le presta atención. Yo creo que sí se le presta la suficiente atención, pero qué tan abiertos somos. Es que cuando nos hablan de gobierno nos aburrimos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo comunicamos? ¿Cómo mostramos que Antioquia tiene mar? A la gente le sigue, mar, y vemos eso súper lejos, súper enredado. Sí creo que hay unas capacidades instaladas que tiene que dejar el sector público que van ahí, que van a su tiempo y a su ritmo. Que nosotros podamos llegar al mar de Antioquia en 4 horas, le falta una serie de infraestructuras, esa semillita que ahorita hablamos de que el público teja como en equipamientos y en infraestructura lo que tiene que tejer para que lleguen ciertas cosas. Lo que pasa es que el ritmo privado es muy distinto al ritmo público y yo creo que hay que ponerlos a nivel. Ponerlos a nivel porque en la medida que te vayan pasando cosas, entonces llegas a Santa Fe de Antioquia en, no sé, 40 minutos. Sí. ¿El ritmo privado está respondiendo ya a eso o hiciste lo uno sin tener en cuenta lo otro? O respondiste a una Antes, cosa que ya que ya pasó. existía. Exacto. Y ahorita también te lo dije, a veces la planificación es reactiva. Pues, puta, como ya aquí hay una dinámica, nos toca Es que responder le pasó a desde lo Guatapé. público. O sea, Tal Guatapé cual. desarrolló el turismo Y sin hoy, vías. y hoy no Entonces, tiene y ahí vamos. parce, entonces vos vas y cuando te devolves te demoras Mierda. 4 horas para llegar a Medellín. Si vas en semana te demoras 2. ¿Cómo lo ponemos a nivel? Yo creo que eso es una discusión que vale la pena trabajarse. Creo que eso tiene mucho que ver con un tema de aliarnos con el sector privado, o sea, esas alianzas público-privadas que finalmente el privado desde sus capacidades, perdón, el público desde sus capacidades puede llegar hasta cierto punto. Necesitas del privado sí o sí, necesitas de esos empresarios, necesitas de esas agremiaciones para sacar adelante lo que te soñás como territorio. Aparte, Luque, esa frase no es mía, pues, pero siempre he escuchado que o sea, cuando uno habla de turismo, la gente piensa que el resultado del turismo es el turista. Y el turista es o sea, es el último que llega al baile del turismo, parce. O sea, si vos vas efectivamente a tomar una decisión como territorio y decir, me voy a dedicar al turismo. Es una cadena de valor enorme. Hospitales, equipamiento, Educación, vías, todo, exacto. Educación. Si tu enfoque es el turista, cuando llegas de turismo, entonces hagámosle como toda la línea del tiempo a un ejercicio de turismo. Usted Vamos a llega. Entonces, primero estás planeando el viaje, entonces estás buscando información. ¿Cómo está la información puesta al servicio del que está afuera? Parce, no hay. O sea, la información que uno encuentra si hiciéramos ese ejercicio son influenciadores, parce, que han visto. O sea, yo siento que son unos primeros emprendedores que llegan, que son los que van a territorios, los osados, parce, que dicen, hey, qué bacano eso que acá. Nadie está comunicando, venga, yo empiezo a comunicar esta región. Entonces ya empezaste esa cadena falente, pues porque te la están haciendo otros. Y eso está bien. Al final eso empieza a conectar. Entonces me encontré influenciadores, pero también desde lo público, ¿cómo estás ejerciendo ese marketing de ciudad? Uno. Inclusive, como Estado, yo tendría que haber traído los influenciadores y decirles, venga, yo tengo esto. Comuníquenme esto, por favor, porque es que también el influenciador, parce, comunica lo que a él le da la gana. Sí. Entonces se puede tergiversar lo del territorio a su amaño y a su interpretación y a lo que le guste del man. Eso es muy subjetivo. Pero de entrada, entonces estamos en esa cadena cojos. Voy a buscar un tiquete. ¿Cómo estamos con aerolíneas? ¿Qué servicio aeroportuario estamos dando? No solo aeroportuario, pues hay muchas modalidades de transporte, solo que aquí estoy hablando pues, de gente que viene de otros países, pero incluso los que vienen de otras ciudades, cómo están nuestras vías, cómo es esa llegada a Medellín. Entonces llego a Medellín y cómo llego, porque no llego a Medellín, llego a Río Negro, cómo llego efectivamente a Medellín, qué pasa en ese recorrido, quién me recibe, cuál es la educación. No hablamos inglés, o sea, también entrar aunque vale huevo, no vale huevo, pero también creo que hay gente, vos vas a países donde no te hablan inglés, o sea, no estoy hablando en Francia. Pero parce, que las cosas funcionan tan bien. O sea, yo me acuerdo que cuando yo me fui para Nueva York a vivir, parce,
yo no hablaba español, no hablaba inglés. Y yo llegué, parce, ¿Y pero entendías? Google Maps me dijo, Ah, no, total. montes en ese ¿Dónde tren, y a qué horas llega? el tren te recoge en el aeropuerto y te deja en el centro de la ciudad, parce. O sea, está tan bien planeada Yo la por eso estoy muy información. peleada con el término de Smart Cities. Yo siento que hay que o desecharlo o renovarlo, porque estamos muy lejos de eso. Y no sé si es un tema solo asociado a la tecnología, mm, que los territorios inteligentes efectivamente, pues, ¿qué es un territorio inteligente? Estamos tan lejos de eso que creo que renovémoslo, y empecemos a pensar qué nos sirve como territorio. Es como regionalizar un término y cómo nosotros lo adecuamos a lo que estamos viviendo. Hoy tú llegas acá, coja un bus, pues, usted no sabe. O sea, usted va a una parada de bus y la parada de bus no te dice en cuánto llega el bus. Si te metes a Google Maps, que a mí me pasa, uno llega súper ñoño de otras ciudades, y es como, ay, eso porque no se puede hacer acá. Tú te metes a Google Maps y te dice en cuánto pasa, qué bus tenés que coger y en cuánto tiempo pasa y dónde te tenés que parar. Eso no pasa hoy acá. Entonces creo que son apuestas, que nos falta mucha preparación para Parce, esa y que cadena. esas cosas, o sea, yo estuve en Estados Unidos hace 13 años. O sea, eso pasaba hace 13 años ya en Aquí no ciudades de pasaba. Estados Unidos. O sea, se supone que debería estar pasando en este momento. Estamos trabajando para ello. Entonces mira, parce, la Pero hay brecha. una brecha muy grande. Y es que siento que ese es el ejercicio de hoy, cerrar brechas entre lo que pasa afuera y lo que pasa acá. Te lo digo ahorita, lo que pasa en el mundo público y en el mundo privado, porque es que parece que vamos a ritmos muy distintos. Y esa arritmia hace que no avancemos. Pues creo que eso es lo que nos está pasando hoy. Llega el turista, llega a Medellín y digamos que en esa cadena, parce, se accidenta el turista. Si se accidenta en Medellín, listo, no hay lío. Pero si se accidenta en cualquier otro municipio Cocuná, de los 100 por fuera del área qué metropolitana, vale. parce, hay un estudio, no me acuerdo, que dice que en promedio en Antioquia nos demoramos entre hora y 42 horas Pues llegaron a una para cabecera. trasladar un accidentado de uno de los municipios de afuera del área a un hospital de primera categoría. Parce, en 2 horas una herida abierta, o sea, se te muere Te un muere. extranjero. Entonces mira que también las apuestas, Y no pensemos en o sea, aquí porque estamos hablando de turismo, pero pensa eso también a nivel agenda social. O sea, entonces las personas que viven ahí, nosotros en ese diálogo que hicimos de los 125 municipios por Antioquia, había gente que se demoraba un día en mula para llegar al diálogo, para poder llegar a decir lo que necesitaba en su territorio, porque vive en una vereda. Entonces, ¿cómo están las vías terciarias? ¿Cómo está esa infraestructura instalada en los territorios? Mal. O sea, entonces si hoy nos cuesta y está difícil soportar la necesidad de nuestros habitantes, ¿qué está pasando también con los que vienen? ¿Cuál es nuestra capacidad de soporte para efectivamente suplir esa actividad de turismo si no respondes con la local? So, tenemos ahí entonces brechas mira que, enormes. y lo hablábamos en el podcast anterior y es, bueno, parce, o sea, yo, como dice el dicho, nos dan las tajadas para el turismo que tenemos, parce. O sea, un turismo aclarando que no es el turismo, Chévere. pero tampoco es el que nos están haciendo de pronto creer, parce, algunos medios de comunicación, que es un turismo denigrante. Pasan cosas y también hay que No, pero decirlo, yo parce. rescataría un montón de Pero cosas. marica, o sea, No, y no todo el mundo va a Provenza, o sea, ahí me puedo volver un poquito, o sea, aquí la Comuna 13 vive llena y hay otros puntos de la ciudad. ¿Cómo generamos equilibrio en eso? ¿Cómo lo desmarcamos de Medellín y lo ampliamos a nivel región? Porque yo creo que hay mucho que ofrecer en nuestros otros municipios. y Em, también cómo lo pasamos y de nivel, o sea, cómo, total. cómo damos ese paso para desarrollar un turismo, parce, digamos que tenga, o sea, que deje más recursos en la ciudad, que sea un turismo de bienestar, que sea un turismo, parce, de pronto no tan joven,
porque digamos que el turismo joven genera entretenimiento, pero Que venga un jubilado en verano a pasar el verano acá, ¿qué tiene para encontrar? Yo creo que ahí tenemos unos retos y unas grandes. oportunidades bacanas Total. en negocios y en emprendimiento. Es cómo desarrollar, parce, un turismo más allá del entretenimiento. Más amplio. Mira que en esos días me contaron sobre algo que uno no se alcanza a imaginar, o sí se alcanza a imaginar. Medellín es foco de turismo para cirugías plásticas. ¿Y qué está pasando con eso? Hoy están creando centros de recuperación donde la persona que va a venir a operarse se queda en un lugar donde le dan hospedaje, donde le programan la cirugía, todo alrededor de la cirugía y le hacen la recuperación ahí. Gente que se tiene que quedar 8 o 15 días porque se tiene que hacer algo posterior, una evaluación, unos masajes, todo lo que está alrededor de eso. Eso también genera una serie de equipamientos nuevos, unos servicios adicionales que hoy Parce, no están sí. muy desarrollados. Entonces, si ampliamos ese Es catálogo que yo de siento que está posibilidades que tiene pasando. Medellín. Está pasando solo que no nos estamos apropiando lo suficiente. Por ejemplo, parce, dicho por todos los proveedores de nuestros matrimonios, es, y no es Medellín, porque lo decíamos, Medellín, el próximo, como el próximo milagro de bodas destino. Estoy trabajando en un dato, parce, y el dato no es ni siquiera en Medellín. La gran cantidad de empresas dedicadas a bodas están en Envigado. Envigado hoy está, por ejemplo, desarrollando un gran número de bodas, parce, con todo lo que eso amerita, y eso se nos está perdiendo del ¿Y panorama. qué tiene Envigado? Los lugares, ok. Entonces, se han venido desarrollando lugares de eventos, muy seguramente por ciertas normatividades que no permiten construir. Entonces se generan grandes salones y esos grandes salones generan la realización de eventos. Y entonces mira, parce, que bacano que una persona, me lo decía Juliana, la de Toque Rosa, yo hago un matrimonio, parce, de una persona de Estados Unidos y son mínimo 100 personas que vienen a ese matrimonio. ¿Y qué desatas ahí? Y eso si no vienen digamos No, que a tergiversar un turismo, no, son vienen a 100 decir, hey, personas que van al matrimonio, pero al otro día que ahí pasé. El año pasado asistí a un matrimonio así en octubre de una amiga que es de acá, pero vive en Estados Unidos y sus invitados, 80 invitados fueron, creo 80, no me acuerdo la cifra, 80, 20 más o menos, vinieron de Estados Unidos. ¿Qué hicieron el resto de días? Fueron a la Comuna 13, fueron a Guatapé. Entonces, ¿qué agenda le estás montando a ese invitado cuando viene a una boda de destino? Ahí tenemos el reto del que hemos hablado en toda esta conversación, es prepararnos. Prepararnos desde el que lo recibe hasta, o sea, en toda esa cadena de valor. La cantidad de gente que está viniendo, cuántas escuelas, aunque hoy hay muchas, escuelas de español en Provenza y en Lleras, un montón. Pero, ¿qué estamos ofreciendo a nivel académico para nuestros locales? Para que efectivamente tengan esas capacidades de hospitalidad. No sé si es tan fuerte la educación para el turismo, y para mí nace de ahí todo. Si tú te educas para el turismo, entonces ya sabes que esa cadena de valor tiene un montón de eslabones que hoy no estamos supliendo. inclusive hasta en los colegios las medias técnicas, parce. Es que vos vas, por Siguen siendo ejemplo, carpintería. vos vas, total, o sea, vos vas a México y encontrás un mexicano, parce, con raíces mexicanas, o sea, un mexicano de pura cepa que te habla 8 idiomas. Un man de 25, 26 años o una mujer de 30 años y uno dice, hey, todo lo que está bien. Pues porque si vos encontrás una persona, digamos que del territorio, parce, con toda la capacidad de poder hablarte 4 o 5 idiomas, uno dice, es un territorio que se está Que se está preparando preparando. para recibirme a mí como Sí, turista. pero hoy creo que todavía es un término muy ambicioso, o sea, estamos soñando con el turismo, pero, y pues sí, tenemos unas consecuencias, sí estamos recibiendo una cantidad de personas anualmente, pero no parece que seamos consecuentes con eso. Yo creo que tú lo dijiste ahorita muy bien y la palabra se me va, que es la de
puede ser algo que esté pasando porque esté pasando. O sea, como que hay un caldo de cultivo también que genera mucho turismo y que tenemos unas cualidades de ciudad, parce, los climas, lo barato de vivir acá, de consumir acá, la comida, un poco de temas, pero que Para ellos, sí, exacto, para los desde de afuera. afuera. Ajá. Pero siento, parce, que no corresponde a una política establecida desde hace años para decir vamos a ser fuertes en turismo. Yo creo que eso apenas nos estamos dando Sí, cuenta así, como, o sea, yo como sí creo que sí territorio. ha sido una apuesta por encaminar la ruta de una ciudad pensada, planeada y que puede que consecuencia de eso O sea, en el turismo. parte sea el Ajá. turismo, pero el enfoque no fue el turismo desde el día uno. Y no está mal, creo que lo hemos venido entendiendo los últimos 4, 6, 7 años, como últimos 2 periodos de gobierno de, hey, mira, el enfoque debería ser esto porque mira lo que está pasando. Pero sí que creo que tiene que ser una apuesta más contundente. Y esa apuesta empieza por una iniciativa pública, pero también tú que hablas con emprendedores y que ese es tu foco, también creo que desde el privado es responder a eso, pero responder articulado con lo que está llegando. O sea, la respuesta no siempre puede ser un bar en Provenza. La respuesta no siempre, pues, porque creo que si nosotros mismos nos encargamos de ampliar ese espectro y de ofrecer otro tipo de cosas, yo creo que en temas cultura, o sea, el tema de cultura, de gastronomía, de, no sé, ¿qué más se te Es que, ocurre? por ejemplo, se me vino a la cabeza algo y es municipios que lo han hecho bien. Jardín, Jerico. Hay Jericó. festival en Jerico. Sí. Entonces mira que son municipios que entendieron porque Jardín lo viene haciendo bien hace un par de años. Entendieron y vos vas a Jardín y vos no encontrás una fiesta par de extranjeros boleando un poncho, Jamás. pero El tipo de encontrás turista es muy distinto, empezando por nosotros, que de entrada cuando vamos a jardín sabemos que vamos a, pues, a otras cosas. y encontrás extranjeros, pero Sí, encontrás extranjeros, parce, que van por una taza de café, que van a sollarse el municipio. pero no el boom, boom, no, cero. Exacto, entonces mira que se pueden hacer cosas y se vienen desarrollando, parce, un par de municipios que yo digo, lo están haciendo bien, pero no pueden ser islas, parce, sin comunicación, porque entonces lo que pasa es que se satura el equipamiento como está pasando en esos municipios que lo vienen haciendo bien y que debería ir Jardín y todo ese corredor. Todo ese suroeste, parce, debía estar empezando a desarrollar y que hay iniciativas privadas, por ejemplo, esta finca La Manchuria que lo viene haciendo, parce, pero lo viene haciendo solo. Sí, yo creo que ahí se necesita un apalancamiento, un acompañamiento fuerte. Y creo que estamos empezando a ver eso, o sea, la agenda es resultado de eso. Las apuestas de la agenda son, venga, hoy aquí hay un montón de gente, agremiaciones, instituciones públicas y privadas, la sociedad civil, que tienen ya esta apuesta, como nosotros le damos camino desde una ruta, desde una política pública. Y lo mismo está pasando en Medellín. También quienes llegan a Medellín dicen, bueno, hoy está pasando esto, ¿cómo lo encaminamos? ¿Cómo le damos que esto no se nos desborde? Creo que es una actividad de hoy, no deja de ser reactiva, pero eso ha sido siempre, o sea, como te lo dije ahorita, la planificación ha sido reactiva y creo que también en este caso nos toca actuar con lo que tenemos o con lo que está Y pasando. que parte de la invitación de hoy era eso, parce, porque también es empezar a nutrirnos de personas que seguramente están no emprendiendo, pero que sí están generando cosas para que la gente emprenda. Entonces es como que yo creo que sí hay que tener más conversaciones con personas que como tú están es al interior del Estado pensando en funcionamiento, en pensando de, venga, si es para allá, ¿cómo desarrollamos el turismo? ¿Cómo desarrollamos ese equipamiento? Seguramente la mayoría de cosas son de recursos, de inversiones del Estado. Que nos sobran, o sea, hoy estoy asistiendo, por ejemplo, a las conversaciones, la Cámara de Comercio lanzó el clúster de turismo, porque dijo,
aquí hay una cosa que tenemos que atender y no es el sector público solo el que tiene que atender eso. ¿Cómo le ayudamos nosotros? Por ejemplo, desde la Cámara de Comercio, que agremiamos a un montón de comerciantes, de empresarios de la región, cómo los ponemos a discutir con ese otro lado, que es el lado público. Nos toca acá, listo, venga, sentémonos todos. Entonces nos sentamos públicos, privados, sociedad civil, a hablar de un tema que hoy nos llama, hoy es la agenda de este territorio, el turismo, cómo lo encaminamos. Entonces sí creo eso, sí creo que vale la pena. Para mí la conversación y el diálogo siempre, de ahí salen resultados súper tesos, súper invaluables, porque de ahí nacen las necesidades, de ahí nacen las políticas, pero también nacen las respuestas. Cuando todo el mundo está hablando de algo, ¿qué le queda también al sector público? Emprender en Preguntas, eso. claro. Entonces, puta, está pasando esta realidad, venga, yo la tengo que atender. Mi necesidad hoy es atender, poner los ojos en el turismo en esta ciudad y cómo le voy a responder a eso. Entonces, ahí empieza a tener un papel muy importante la planeación del territorio. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos desde la agenda social, desde la agenda económica, pero también desde la agenda urbana, desde la agenda regional, desde la infraestructura, la arquitectura, pues, y todo lo que está relacionado con esa planeación del territorio? Y en eso estamos hoy. Y es muy bacano, parce, porque, a ver, es bacano pero riesgoso. Ya al lado del emprendimiento es, si yo hoy me voy para X municipio, emprendiendo al turismo, pero el timing no tengo timing, me va a tocar esperar en ese municipio todo ese desarrollo y seguramente voy a cerrar. Entonces también es parte como de las conclusiones que queremos tener hoy es cómo hacerle seguimiento a todas esas políticas, porque creo, Lu, que salvo tú me digas lo contrario, creo que es un ineludible que vamos hacia el lado del turismo como departamento y creo que como país. Como país. Por lo menos es la apuesta actual. Entonces, si es ineludible, ¿qué debemos estar haciendo hoy en esa mirada del turismo? De decir, venga, si usted está ya emprendiendo, venga, miremos cómo enfoca su emprendimiento a tratar de mínimamente tener una carta en inglés y en español. Uh-huh. Y de ahí en adelante, ¿cómo fortalecemos todos esos negocios? Que seguramente yo he hablado, parce, han venido por lo menos 35 emprendedores, Luis, ninguno, salvo gente de turismo, me ha hablado de turismo. Uh-huh. Entonces me ha dicho, venga, si aquí hay una unidad de negocio, en mi negocio que es panadería, en mi negocio que es no sé qué, pensaba el turismo, ninguno ha abierto esa puerta. Entonces yo digo, aquí falta mucha conexión. Yo creo que hay retos por lado y lado. Desde lo público, datos. ¿Quién tiene la forma de brindar datos reales para la toma de decisiones? El gobierno, las entidades públicas, pues habrán unas privadas que trabajan con eso. Pero si tú manejas datos abiertos frente a cosas tan simples como, vea, la vocación de este territorio es turística, es turismo enfocado a... Entonces es turismo enfocado a naturaleza, es turismo enfocado a entretenimiento, es turismo, o sea, ¿qué tipo de turismo? Tener la realidad del territorio mapeada, diagnosticada y con esa información o esos datos abiertos y al servicio de todos, nos chulea a nosotros un montón de cosas. Hace poco una amiga me dijo, ve, mi novio quiere que iba a comprar una finca, no sé, iba a invertir, que no me acuerdo hoy el municipio, pero me dijo, queremos saber... como el diagnóstico de ese municipio, y le dije, métete a la página de la agenda y por lo menos ten en cuenta qué quiere la gente de ese municipio, pues como cómo se sueña, cómo está la infraestructura de ese municipio, o sea, y eso que eso es una ficha súper pequeña que alcanzamos a hacer como resultado del ejercicio, que te da datos económicos, te da vocación, te da un poco como de las actividades del municipio y el resultado del diálogo social. Si eso está al servicio, tú tomas decisiones más fáciles. Tú no te vas a ir a poner un emprendimiento de entretenimiento en jardín si sabes que está enfocado al café, si sabes que tiene un enfoque distinto pues a los temas de agricultura y demás. Entonces yo creo que eso es un reto necesario, datos abiertos para la toma de decisiones. 2, infraestructura. O sea,
generar las capacidades al territorio para que efectivamente se pueda acceder a todos los municipios, pero no solo acceder, sino que hoy supla unas necesidades básicas. Además son necesidades no solamente para el turismo, son necesidades para el local, para quien habita ahí, para quien habita el territorio, en temas de hospitales, en temas educativos, todos esos equipamientos básicos, servicios públicos que a nosotros nos parece increíble, pero hay municipios que no tienen agua potable. Entonces, creo que eso es necesario. Ahí voy en datos abiertos, infraestructura, comunicación. Conectividad, sí. Conectividad, y es cómo le llegas a otros, cómo esos otros reciben esa información, cómo es comunicación asertiva, que efectivamente podamos generar pues como que nos engranemos en eso. Te lo dije ahorita, que nos equiparemos, que esas acciones públicas estén muy conectadas con las acciones privadas para que tengan sentido, porque si el público va por este lado y en ese momento el privado han convergido cosas, si la apuesta ha sido el desarrollo inmobiliario, se han generado las apuestas o se han generado las cosas de lado y lado para que eso suceda y se detonó en cierto punto de la ciudad. Eso mismo tiene que pasar en el turismo y es, venga, pongámonos de acuerdo, cuáles son sus apuestas, cuáles son las mías y qué políticas tengo que sacar yo, cómo tengo que facilitar ese ejercicio. No es de ponerle la vida fácil al privado, pero es que finalmente el privado es el que me genera el desarrollo económico en un territorio. Al final si le va bien va a tributar es que si te va bien a vos como privado, me va bien a mí como Estado, claro. Entonces, yo creo que ese discurso del privado, las agremiaciones son el enemigo, no nos funciona. O sea, hoy tenemos que dar una apuesta por trabajar colaborativamente. Nosotros podemos llegar hasta un punto desde el sector público, pero los recursos están en el sector público, no. Uh-huh. Entonces, y la experiencia o la eficiencia para hacer ciertas cosas están en el sector público, no, están afuera, están en el privado. Que eso converja y que eso efectivamente pueda conectar. Entonces ahí están los tres: información abierta, datos abiertos, conectividad o relación público-privada muy de la mano, e infraestructura, y es el público haga su trabajo, que finalmente también es ese, es poner las herramientas. ¿Y cómo pensar, parce, desde lo público, desarrollar el territorio? Porque si bien hay unos instrumentos y hay unos insumos de migración, personas que vienen, está la Agenda 2040, parce, que digamos que por municipio te da, lo dijiste ahorita, pero no es un desarrollo con suma abierto a cada municipio. Entonces yo siento que parte de lo que tienen que seguir haciendo los municipios es coger mi municipio en esa agenda, qué pasó, cuál fue el sentir de esas personas, y venga, desarrollemos. No, total, eso parce. No. Si eso se queda en un plan, no hicimos nada. Si eso se queda en unas cosas teóricas o en unas intenciones de gente por allá, entonces por allá en el 2040 van a estar esos que se soñaron el territorio en 2040 y no pasó nada. ¿Cómo desarrollar esa vocación desde el territorio? O sea, que decir, bueno, si mi gente quiere y además yo siento que tengo potencialidades como municipio, ¿qué sigue? La plata desenfoque los recursos. Hay agendas, o sea, las entidades públicas tienen distintas agendas en el territorio. Tenemos las agendas de largo plazo, planes de ordenamiento territorial, que dan unas apuestas muy físicas, medioambientales, económicas y sociales del territorio en el largo plazo. Tenemos una agenda más cortoplacista, que es el plan de desarrollo, y el plan de desarrollo debería estar articulado con esa agenda de largo plazo, porque el plan de desarrollo sí efectúa recursos. O sea, el plan de desarrollo sí es una mirada financiera de dónde voy a enfocar lo que tengo como marco fiscal o como disponibilidad presupuestal estos 4 años y cuál va a ser mi apuesta. Entonces, cuando tú tienes ya una mirada desde lo estratégico y es el turismo, cuando lo bajas a ese plan de desarrollo, debería responder en programas, en programas y proyectos que efectivamente te traigan respuestas a ese turismo. La única forma de que en un territorio pasen cosas para el turismo es que estoy hablando desde lo público, pues, que como lo hablamos ahorita, es la semillita que siembra el resto de actuaciones.
es que efectivamente te quede en un plan de desarrollo y que le hagas destinaciones presupuestales. Es que si no, a punta de conversaciones y de planes no lo vamos a lograr. Entonces yo creo que ahí hay que meter recursos pues y detonar ciertas acciones. Si tú pusiste un granito acá, que lo demás que pase llegue como consecuencia, pero las tienes que hacer. Lu, gracias por venir. A ti por invitarme. Ya muchos días dilatando esta conversación, pero era necesaria. Pues yo experta en turismo no soy, pero cuando empecé a ver conversaciones que venías teniendo donde ya tocabas la ciudad, es que no hay turismo o no hay emprendimiento con ese foco de turismo si la ciudad no está alineada con eso. Es que yo siento que la ciudad tiene que emprender. Ajá. O sea, tiene que ser el El emprendedor emprendimiento mayor. de la ciudad es, listo, soy turista, ok, ¿cómo me voy a montar en esta vaca loca y cómo lo voy a sacar adelante? Entonces, al principio yo decía como, ¿qué voy a hablar? Pero creo que sí, que desde la planeación del territorio sí se dan unas líneas muy claras y que Medellín es consecuencia de un montón de políticas de aquí para atrás de hace muchos años que al final terminaron en que esta fuera una ciudad mirada por el mundo entero. Entonces, si hace unos años éramos mirados por el mundo entero como la ciudad más peligrosa del mundo porque estuvimos en las listas de número 1 de la ciudad más peligrosa del mundo, y eso también da un cierto morbo, o sea, la gente también, y eso también puede ser una consecuencia. Obvio. Trae gente y veníamos a Medellín. Pero ¿sabes qué es lo bonito de hoy? A ver, lo bonito entre comillas, y es que la gente ya viene a ver lo que fue. Sí, total. Y de eso ya nos hemos encargado y yo siento que ya es una tarea chuleada. Parce, Sí, ya sí. fue, ya nos conocieron, muy bacano, listo. Pero vení que aquí hay otras cosas. ¿Qué sigue? Sí, sí. ¿Qué sigue? Venga, pues le muestro otras cosas. Hay, parce, todavía unos planes, pues, para hacer unos planes de Pablo Escobar y demás. Y eso va a seguir haciendo, parce, hasta que de pronto la gente no consuma más eso. Pero yo creo que ya no es el fuerte. No, ese fue el punto de partida y nos lo han reforzado, pero ya dándole la vuelta a otro tipo de cosas. O sea, Juanes viene trabajando en Medellín desde que dice que chimba Medellín hace muchos años y de ahí vinieron otros emprendedores en el arte pues y en la música, cantantes que nos han puesto en el mapa, pero creo que no ha sido lo único también, lo que te dije ahorita. Es que me llevas al punto de, yo creo que uno de los grandes influenciadores de Medellín fue Juanes. Claro, O sea, pero por supuesto. El abanderado completo. Por supuesto. Ahí nació y el pionero, esto. creo Ahí yo. nació esto total. Pero también creo que se han hecho otras cosas desde una mirada que nosotros como ciudadanos no pensamos mucho. Lo que te dije ahorita, cómo es que yo me voy a estudiar afuera y lo que me muestran es Medellín como ejemplo. Hay otro público para eso. Yo creo que hemos hecho la tarea bien y ahora se trata de responderle a eso. Hiciste todo un recorrido para que llegara gente, ya llegó, ¿qué vas a hacer con eso? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué vamos a hacer y cómo le vamos a responder para que eso no se nos salga de las manos?